Buenos días, chicos, bienvenidos a una clase más de su materia de geometría y trigonometría. Hoy nos corresponde ver lo que son problemas de aplicación con triángulos, en donde vamos a resolver problemas que tienen que ver con lo que son el triángulo rectángulo y el triángulo oblicuo ángulo, que son temas que hemos estado revisando en las 2 semanas anteriores. Entonces, mi primer problema me dice que tengo que encontrar la altura de una persona que proyecta una sombra sobre la base del piso de 12 pies. Y de la parte alta de la hipotenusa mide 13 pies. Entonces lo que yo quiero es encontrar la altura de la persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, ahora tengo que resolver ese problema. Ese problema involucra lo que es el triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Entonces, a mí me dice que yo tengo que encontrar la altura de la persona y que esa persona justamente tiene que mide, no sabemos la altura de la persona, pero tenemos que la persona está de esta forma, ¿no? Más o menos. Entonces tengo mi persona y dice que aquí tengo que este lado mide 12 pies y que este mide 13. Pies y pies. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues cuando yo tengo esto, si ustedes se fijan, se está formando justamente lo que es el triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo que yo formé, si lo asemejo a lo que es el teorema de Pitágoras, yo tengo que este lado es el lado C, este sería el lado A y este sería el B. Entonces, tengo que C mide 13, que A mide 12 y quiero saber cuánto mide B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, tengo que resolver el teorema de Pitágoras. Si recuerdan que el teorema de Pitágoras decía que C cuadrada era A cuadrada más B cuadrada. Entonces yo necesito a B porque es mi incógnita. Entonces B cuadrada me queda C cuadrada menos A cuadrada. Entonces voy a tener que B cuadrada va a ser 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Y si yo hago 13 al cuadrado, tengo que 13 al cuadrado son 169 menos 12 al cuadrado que son 144. Y si ustedes se fijan aquí, 169 menos 144 me da 25. Entonces tengo que B es 5. Entonces ahí cuando yo resuelvo esta parte, yo tengo perfectamente que ahí estoy aplicando lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras fue un tema principal que vimos y que les dije que era uno de los temas más importantes de la materia. Entonces, en ese teorema de Pitágoras lo que yo resuelvo es encontrar alguno de los lados. Les decía yo que muchos se asemejaban con encontrar alturas de una persona, de un poste, distancias entre una sombra y la persona, entre la sombra y el árbol, etcétera. Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a estar resolviendo ejercicios que tienen que ver con lo que es justamente el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ese problema fue la solución justamente de ese que dice que le encontramos la altura de la persona que proyecta una sombra sobre la base del piso de 12 pies y de la parte de la hipotenusa mide 13. Entonces ahora vamos a resolver un problema más en el que involucra soluciones de diferente manera. Entonces ahí dice que la siguiente figura representa el techo de una choza. Y dice que cuál es la distancia que hay entre el punto C y B. Entonces si ustedes se fijan, B dice que mide 14 y C mide 9 y además me dan un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues yo tengo que resolver cuánto mide la distancia de C a B. Entonces, ese no es un triángulo rectángulo. Entonces, ahí yo no puedo usar el triángulo rectángulo, sino tengo que usar algo diferente. ¿Qué es lo que voy a usar? Pues voy a usar lo siguiente. Yo tengo ahí mi triángulo y bueno, tengo que justamente resolverlo aplicando lo que es la ley de senos o de cosenos dependiendo según lo que nos esté marcando. Entonces yo tengo que ver cuál voy a ocupar, si la ley de senos o de cosenos. En ese problema, si ustedes se fijan, arriba teníamos un ángulo de 60 y recuerden ustedes que la suma de los ángulos internos me tiene que dar justamente mis 180. Entonces para eso, pues ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar una solución diferente. En esa solución lo que tengo que hacer es que voy a resolver a través de esa parte.
Entonces permítanme un momento y voy a aplicar entonces la ley de senos o de cosenos dependiendo de lo que tenga. Ahí yo tengo entonces mi ángulo de 60 y tengo dos lados, sin embargo me falta uno. Entonces, como al parecer como solo me falta uno, pues lo ideal sería aplicar lo que es la ley de cosenos. Ajá. Entonces, fíjense, yo tengo ahí un triángulo entonces que me dice que está de esta manera. Tengo un triángulo y me dijo que este ángulo era de 60 grados, que este era el ángulo C, el ángulo B, por lo tanto esto sería el ángulo A. Aquí tendré yo mi lado A, aquí perdón, mi lado A, aquí mi lado C y aquí mi lado B. Y entonces tengo que C mide 90 y que A, y que B mide 14. Me falta obtener A. Ajá. Entonces, esta era mi figura que aparecía en el problema. Entonces, como yo necesito obtener A, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo voy a aplicar la ley de cosenos. A cuadrada era B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Entonces, me queda A cuadrada es igual a B cuadrada, que son 14 al cuadrado, más C cuadrada, que son 90 al cuadrado, menos 2 por B, que vale 14, por C, que vale 90, por el coseno de 60. Entonces, A cuadrada me quedaría 14 al cuadrado, pero 14 al cuadrado me da 196, más 90 al cuadrado, pero 90 al cuadrado me da 8100, menos 2 por 14 por 90 por el coseno de 60. Y ese resultado son 1260. Entonces ahora A cuadrada me va a quedar los 196 más 8100 menos 1260, que son 7036. Y entonces A va a ser la raíz de 7036. Y la raíz de 7036 me queda justamente 83.88. Y listo. Esa sería la solución. Ese sería el lado A, que era lo que me estaba pidiendo mi problema. Decía que encontrara el lado CB o la distancia de C a B, que era mi lado A. Entonces, con eso yo tengo solucionados mis problemas. Y si ustedes se fijan, en uno apliqué teorema de Pitágoras y en el otro apliqué la ley de cosenos, porque obviamente eran problemas diferentes. Uno aplicaba lo que era el triángulo rectángulo y en el otro se formó un triángulo acutángulo. Entonces, esa es la manera en la que los voy a resolver. Listo, chicos, eso sería todo. Gracias.